Entonces, lo que habíamos dicho del método de mallas era que este método, que tiene una forma, tiene un formato, tiene un procedimiento, lo primero verificamos que la red sea plana. Ya dijimos que las redes planas son las que se pueden dibujar en un plano, sin que, donde todas las cruces, digamos, son uniones eléctricas, en otras palabras. Y entonces aquí tenemos una red plana, por ejemplo. Luego asignamos a cada malla una corriente de malla. Por ejemplo, aquí tenemos dos mallas, vamos a tener una corriente de malla acá, una corriente de malla en esta otra, de la izquierda y la derecha. Después, el sentido de estas corrientes de malla puede ser cualquiera, es absolutamente arbitrario, a menos que estén asignados como parte del problema, de la definición del problema. Luego aplicamos ley de voltaje a cada malla, es decir, seguimos el sentido de circulación de la corriente. Eso es lo más adecuado, puede ser al revés, pero siempre es más adecuado seguir el sentido de circulación de la corriente. Y planteamos una ecuación de voltaje de malla, eh, y nos va a salir una ecuación de voltaje por cada malla que encontremos. Y luego, entonces, para poder resolver eso, escribimos esas ecuaciones como un sistema de ecuaciones, como hacer en este caso dos ecuaciones y dos incógnitas. Entonces escribimos eso en forma de sistema de ecuaciones, resolvemos y vamos a obtener entonces las corrientes de malla. Lo otro que dijimos, que normalmente lo que nos interesa es conocer las corrientes de rama. En este caso tengo aquí una rama, por este lado la resistencia 5, 7, 5 y la fuente 15, tengo una rama. Aquí tengo otra rama central, la resistencia 9, la fuente 30, y tengo otra rama, aquí la resistencia de 2, 4 y 6. Son ramas de interés porque esta unen los nodos de interés, que son el nodo superior y el nodo inferior. Entonces lo que nos interesa conocer son las corrientes de rama, porque las que realmente circulan en el circuito son las corrientes de rama, no las corrientes de malla. Las corrientes de malla son las corrientes ficticias, de eso queda. Y el método consistía, muy rápidamente, consistía entonces en, aquí tenemos entonces las corrientes de malla, I1 e I2, y entonces aplicamos ley de voltaje, 7 veces I1, más 5 veces I2, perdón, I1, menos 15, más 9 veces I1, menos 9 veces I2. Habíamos dicho que el sentido de circulación de las corrientes polariza el voltaje cada resistencia, positivo por donde entra, negativo por donde sale. Y en el caso de la rama central, esta resistencia recorría por un lado por la corriente I1, pero también es recorrida por la corriente I2. Y como van en sentido contrario, uno la polariza positivo, en el caso de I1 la polariza positivo arriba, negativo abajo, e I2 al revés, positivo abajo, negativo arriba. Entonces cuando llego al recorrido me tengo que encontrar con los dos voltajes. Voltaje provocado por I1, que sería 9 veces I1, y voltaje provocado por I2, menos 9 veces I2, porque me encuentro con el signo menos por este lado. Me encuentro con el signo más por el lado de la malla 1, me encuentro con un signo menos por el lado de la malla 2, de la corriente de malla 2. Menos 30, terminamos el recorrido, igual a 0. Entonces aquí tenemos la ecuación de la primera malla. De la misma manera entonces escribimos la ecuación de la segunda malla. Más 30, por I2 vamos por de abajo hacia arriba, entonces encontramos más 9 veces I2, pero inmediatamente menos 9 veces I1, ahí está. Después seguimos 2 veces I2, 4 veces I2, 6 veces I2. Y eso es igual a 0. Entonces, si ordenamos el sistema de ecuaciones, entonces ponemos todas las resistencias que son propias de la malla. Por ejemplo, aquí 7, 5 y 9 son resistencias propias de la malla 1. 9 es resistencia común con la malla 2. Y tenemos los voltajes. ¿Ve? Y por el otro lado, las resistencias propias de la malla 2 son 9, 2, 4, 6. 9, 2, 4, 6. 9 es común con I1. Y tenemos menos 30, que es esta fuente que está acá. Entonces ahí tenemos el sistema de ecuaciones, sumamos las resistencias porque están en una serie y obtenemos entonces el resultado. Sistema de ecuaciones, dos incógnitas que las podemos resolver por distintas formas. Eso no es parte de este curso, este es la aplicación matemática, ustedes pueden ocupar lo que quieran. Lo importante es que los resultados coinciden con los, o sea, sean los que corresponden. Entonces tenemos las corrientes I1 y 2 y después, entonces lo que vamos a hacer es que vamos a escribir, y para eso me voy a volver aquí. No, están aquí. Están aquí.
copiar y vamos a pegar acá. Entonces lo que vamos a hacer aquí, ahí, pequeñito, ahí, lo que vamos a hacer es que vamos a asociar las corrientes de malla con las corrientes de rama. Y entonces, aquí vamos a tener que en el caso de la corriente de rama 1, que es esta que está aquí, que también se definen en forma arbitraria, las direcciones y los nombres se definen en forma arbitraria, se definió aquí entrando al nodo superior, y uno va en la misma dirección que la corriente de rama, va en la misma dirección que la corriente de malla, luego se toma aquí positivo. Y 2 va en la misma dirección de la corriente de malla 2, entonces se toma positivo. En el caso de la rama central, I3, fíjense que I1 va en la misma dirección de I3, pero I2 va en dirección contraria, luego sería I1 menos I2. Y en este caso, como I2 es negativo, entonces este signo menos el que está aquí, y colocamos el valor de I2 con su signo. Entonces ahí tenemos los valores de las corrientes I1, I2 y 3. Las corrientes I1, I2 y 3, que son las corrientes de rama, en el caso de la corriente de rama 1, nace en este nodo de aquí abajo. La corriente circula por la resistencia de 7, por la de 5, por la fuente de 15, y termina su vida aquí en el nudo que está arriba. ¿Ya? Hasta ahí llega la corriente I1. Solamente existe en esa rama. La corriente I2 solamente existe en esta rama. ¿Ya? Desde el nodo, por la resistencia de 2, la de 4, la de 6, y termina su vida en este nodo de aquí abajo. Lo mismo la corriente I3. Solamente circula por esta rama. Ok. Y con eso, entonces, después podemos, ya que conocemos las corrientes de rama, podemos calcular los voltajes en cada una de las resistencias, podemos calcular las potencias en cada una de las resistencias, todo lo que queramos. Y ahí ya tenemos el análisis del circuito. Ese dijimos que era el método de malla. Después, ¿qué más hicimos? Hicimos otro ejercicio con 3 mallas. Entonces teníamos aquí 3 mallas, y 1, y 2, y 3. Nuevamente lo mismo. Las direcciones y los nombres son arbitrarios. Siempre es aconsejable, conveniente tal vez, que las corrientes de malla vayan en la misma dirección, porque con eso vamos a tener que el sistema de ecuaciones, la diagonal principal va a ser positiva y todos los demás van a ser negativos. Es por la única razón. No es mucho, pero algo podría ayudar. Entonces vamos a tener aquí la primera ecuación de la malla 1, la ecuación de la malla 2, la ecuación de la malla 3. Y si ordenamos el sistema de ecuaciones, vamos a tener aquí, fíjense, 4, 10, 6 y 2. 4, 10, 6 y 2 son las resistencias propias de la malla 1. Común con la malla 2 es 6. Común con la malla 3 es 10. Y me encuentro en el positivo, al otro lado signo igual, menos 10, que es de la falta. Para el caso de la malla 2, tengo que las propias son 6, 3 y 2. 3, 2 y 6. Común con la malla 1 es 6. Común con la malla 3 es 3. Y las fuentes que vamos a tener, menos 10, más 10 pasa al otro lado. Menos 5 pasa 5 positivo, más 20 pasa 20 negativo. Y para la malla 3, tenemos las propias de la malla 5, 3, 10. 5, 3, 10, común con la malla 1, 10, común con la malla 2, 3. Y al otro lado siguen igual las fuentes. Menos 15 que pasa positivo, y más 5 que pasa negativo. Ahí está. Aquí tenemos el sistema de ecuaciones. Entonces se resuelve el sistema de ecuaciones. Ahí está el sistema de ecuaciones, se resuelve. Aquí están los resultados del sistema de ecuaciones. Tenemos 1, 2 y 3. Y en este caso, como solamente nos preguntaban por la potencia en esta resistencia y el voltaje en esta resistencia, entonces nos interesa solamente esa corriente de malla, de rama, perdón, y 2, que va a ser I1 menos I3, y esta corriente de rama. En este caso va a ser I1 menos I2. I1 menos I1 va en la misma dirección, y 2 va en dirección contraria, lo mismo acá. ¿Ya? Y por lo tanto, entonces calculamos los valores que correspondan y obtenemos los resultados de los que hemos pedido. Eso es el método de mallas. No sé si les dejé esto de tarea o no, pero esto también entiendo que está resuelto aquí.
Entonces aquí nuevamente definimos las corrientes de malla y 1 y 2 y 3. Ustedes la pueden definir como quieran. Aquí se definieron I1, I2 y 3. No tienen por qué seguir este patrón. Puede ser cualquiera. Esta puede ser I1, esta puede ser I2, esta puede ser I3. Pueden ir en un sentido, la otra en otra. Pueden ir todas las otras en sentido contrario a esta. Planteamos el sistema de ecuaciones. Fíjense, inmediatamente en el caso de I1, 14 veces I1, tengo 5 y 3 son 8, y 2 son 10 y 4, 14. 2, menos 2 con I2, común con I3 es 4. Y en las fuentes al otro lado siguen igual. La malla 2 es 2, es común con I1. Las propias son 8, 2 y 1, 11. Y común con I3 es 8. Y al otro lado siguen igual las fuentes. Y la malla 3 es común con I1 es 4, común con I2 es 8, y las propias son 6, 7, 8 y 4. 6, 10, 18, 25. Y al otro lado siguen igual las fuentes. Resolvemos el sistema de ecuaciones. Ahí está la solución. Y se definen entonces después las corrientes de rama, porque con estas corrientes de malla podemos entonces encontrar las corrientes de rama. En este caso, 6 corrientes de ramas, hay 6 ramas, y esas son las mallas, las corrientes de malla. Entonces asociamos las corrientes de malla a las corrientes de rama. La corriente de rama 1, la malla 1 va en sentido contrario, por eso es signo menos. La corriente de rama 2 va en sentido contrario a la corriente de malla, por eso aparece signo menos, etc. Y con las corrientes de rama puedo calcular entonces los voltajes en cada resistencia. Aquí debería estar aquí, corriente, y ahí están los voltajes. Entonces el voltaje es el valor de la resistencia por la corriente que la circula. Por ejemplo, en este caso en la rama, en la resistencia de 4, el voltaje es 4 por I5, en donde I5 es 1.286 amperes. O en la resistencia de 7, la corriente que lo circula es la corriente I6. Y así sucesivamente. Ese es el método de mallas. ¿Dudas, consultas, comentarios hasta ahí? Mi única duda, profe, es que ¿cómo yo defino las corrientes de rama? Arbitrariamente. Ustedes Ah, las como yo. definen en forma arbitraria. Ustedes pueden decidir para qué lado va la dirección, no hay problema en eso. Es absolutamente arbitrario, igual que las corrientes de malla. También es arbitraria la definición del sentido de circulación de las corrientes. ¿Sí? ¿Se O sea, entiende? puedo colocar las que yo quiera, digo. Bueno, en la dirección que quieras, pero hay que colocarlas todas. A menos que me pregunten aquí, por ejemplo, que me pregunten en este ejercicio por la potencia en esta resistencia de 5 ohms y el voltaje en la resistencia de 8. No necesito todas. Necesito Ah, las que están claro, sí, sí. involucradas en el cálculo. Ya. Pero si me las piden todas, como en este caso, entonces las dibujo todas. Ahí las elijo todas, con el nombre que quiera. Por ejemplo, voy a colocarle a esta y 1, a esta y 2, en vez de que vaya hacia abajo, que vaya hacia arriba, a esta en vez de que vaya hacia abajo, vaya hacia arriba, que las tres Ah, ya. salgan del nudo, que las tres entren al nudo. Eso no es ningún problema. Ya. Ah, ya. Ahí entendí un poco. Por eso Gracias. que es absolutamente arbitrario los nombres y las direcciones de esas corrientes. Ya. Gracias. Ya. ¿Alguna otra duda? Ya. ¿Pueden resolver este? Ustedes definen los valores de las corrientes de malla y de las corrientes de rama. Y las comparamos después. Yo tengo los resultados. Sí, tengo los resultados. Entonces, mientras lo calculan, voy a parar el video un ratito. Voy a pausar la grabación. Entonces, ahí están los resultados del ejercicio. Y vamos entonces a terminar con el método de mallas, agregando un detalle. Fíjense que hasta ahora, en el método de mallas, en los circuitos que hemos estado utilizando, hemos usado solo fuentes de voltaje.
Se fijan, aquí tengo una fuente de 20 volt, de 10, de 20, de 5, de 5. ¿Ya? Pero no hay ninguna fuente de corriente. Entonces la pregunta es, bueno, ¿y qué pasa si alguna de estas fuese fuentes de corriente? ¿Se podrá aplicar el método de mallas? Bueno, la respuesta es sí, se puede aplicar el método de Maya, y eso es lo que vamos a ver a continuación. Entonces, vamos a ver a continuación lo que vamos a denominar el método de Maya con fuentes de corriente. Y para este caso, entonces podemos decir lo que comentaba recién, de que un circuito puede tener una o más fuentes de corriente en alguna de las ramas. Y para ello, según donde se ubique esta fuente de corriente, vamos a tener dos métodos que difieren un poquitito, pero no es tan el problema. Vamos a definir una fuente de corriente en una rama exterior o bien una fuente de corriente en una rama común. ¿Qué significa eso? Una rama exterior, por ejemplo, es esta. Esa es una rama exterior, ya que esta no se comparte esta rama con otra malla. Esta de aquí, la resistencia 2, también es una malla exterior, y esta fuente de 7 volts también es una malla exterior. Sin embargo, esta es una rama exterior. La rama de la resistencia de 1 y la rama de la resistencia de 3 son ramas interiores o comunes porque comparten dos mallas. ¿Ya? Están compartidas por dos mallas. ¿Ya? Entonces vamos a ver el primer caso cuando la fuente de corriente está en una rama exterior como esta. Recuerden que este es un circuito serie. La fuente de 7 amperes, la resistencia de 2 y la resistencia de 300 miliones, es un circuito serie y por lo tanto la misma corriente tiene que circular por esta rama. Y por lo tanto no existe ninguna otra posibilidad que sean 7 amperes, porque la fuente es la que fija el nivel de corriente en este caso. ¿Ya? No es otra cosa, sino que es la fuente. Va a fijar que la corriente que circula por esta rama sea de 7 amperes. Y si nosotros le aplicamos a este circuito el método de malla y definimos tres corrientes de malla, entonces fíjense que la malla I3, ¿ya? La corriente I3, la corriente de malla I3, ya sabemos cuánto vale. Vale 7 amperes. ¿Y por qué vale 7 amperes? Porque recuerden lo que decíamos antes. Si yo calculaba esto primero, yo calculaba la corriente y después decía, esta corriente la igualo a la corriente de la rama. Entonces en esta rama circula una sola corriente, luego esa corriente de rama igual a la corriente de malla. Aquí hacemos el proceso al revés, ¿no? Conocía la corriente de malla, entonces sabemos que la corriente de rama es lo mismo. Por lo tanto, I3 igual a 7 amperes, inmediatamente. ¿Ya? No hay más discusión ahí. Y por lo tanto, me queda por determinar I1 e I2. ¿Ya? Y en consecuencia, el circuito que inicialmente podría ser de 3 ecuaciones y 3 incógnitas, se reduce a un circuito o a un sistema de ecuaciones de 2 ecuaciones y 2 incógnitas. Veamos, ¿cómo sucede eso? Fíjense que ya sabemos que I3 vale 7, por lo que explicaba recién. Y la malla 1, fíjense que es 1 por I1 menos 1 por I2, igual a, damos la vuelta, más 7 menos 7. Esa sería la ecuación de la malla 1. Y la ecuación de la malla 2, tenemos que menos 1 por I1, tengo I2, tengo 1 más 2 más 3, 6 veces I2, menos 3 veces I3. ¿Ya? Y eso es igual a 0 porque aquí no hay fuente. Entonces igual a 0. El valor de I3 lo tengo, este aquí, 7. Entonces como ya sé cuánto vale esto, entonces acá ordeno, digamos, las ecuaciones y se me va a reducir a la búsqueda de las incógnitas I1 e I2 solamente. ¿Ya? Entonces, calculando el sistema de ecuaciones, va a resultar que I2 es este valor e I1 es este valor. Luego del cálculo. Entonces, con eso ya conocemos las corrientes de malla y como ya sabemos, conocidas las corrientes de malla, podemos asociarlas a las corrientes de rama y podemos conocer todo el circuito. Y ahí se terminó el gran problema o el gran tema de una fuentes de corriente en una rama exterior. ¿Estamos? Entonces, toda vez que nosotros tengamos una fuente de corriente en una rama exterior, la corriente de malla que nosotros definamos en esa rama exterior va a tomar el valor de la fuente. Y el sistema de ecuaciones se va a reducir en una variable. Así que es un beneficio el hecho de que exista una fuente de corriente en una rama exterior. ¿Ok? Vamos a ver qué pasa ahora con las fuentes de corriente en una rama común. Y para eso vamos a utilizar este circuito.
Ya, en este circuito, fíjense que aquí tengo una fuente de voltaje, 10 volts, aquí tengo una fuente de corriente, 5 amperes, y esta es una rama común. ¿Ya? Esta es una rama común entre esta malla del lado izquierdo y esta malla del lado derecho abajo. ¿Se fijan? Entonces, en este caso, lo que vamos a hacer nosotros para poder solucionar el problema, ¿y por qué digo para solucionar el problema? Porque eh, el gran problema aquí es que la fuente de corriente no tiene un voltaje definido. Se fijan, aquí lo que nosotros hacemos siempre es establecer en la ley de voltajes de Kirchhoff. O sea, yo sé que aquí tengo 10 volts, aquí tengo 1 amper por la corriente que corresponda, aquí tengo 1 ohm por la corriente que corresponda, pero aquí no sé qué voltaje tengo. En la fuente de corriente no sé qué voltaje tengo. Entonces, eh, necesito evitar ese problema, necesito sacarme ese problema encima porque si no, no voy a poder resolver el sistema. Entonces, ¿cómo se hace? Una forma es, definimos las corrientes de malla, las 3 mallas en este caso, y además, fíjense que a este nudo le pongo un subíndice A y a este nudo un subíndice B. Entonces yo digo que entre el nudo A y el nudo B tengo un voltaje que le voy a llamar B sub AB. Y es el voltaje en toda la malla, no es solamente en la fuente, es en toda la malla, con todas las resistencias que yo encuentro en el camino. ¿Ya? Es toda la fuente, completa. O sea, perdón, toda la rama completa. Entonces ahora, sabiendo que este lado es positivo y el B es negativo, así lo puedo definir, entonces puedo hacer la ley de Kirchhoff de voltaje para I1 y para I2. Entonces, ¿cómo lo hacemos eso? Bueno, fíjense, menos 10, después tengo 1 por I1, menos 1 por I3, y aquí encuentro el voltaje B sub AB. Entonces, voy a tener eso, menos 10, 1 por I1 menos I3, más B sub AB, asumiendo que el A es positivo. ¿Ya? B sub AB, y eso es igual a 0. Para el caso de la malla 2, voy a tener 3 veces, 3 más 2 veces I2, menos 3 veces I3, 3 veces I2 menos 3 veces I3, más 2 veces I2, y aquí voy a encontrar el signo menos del voltaje B sub AB. Entonces voy a tener menos B sub AB, que es este voltaje que está en toda la rama, menos B sub AB, y eso es igual a 0. ¿Se fijan? Entonces hemos sustituido esta rama completa por una fuente B sub AB. Entonces, ¿qué vamos a hacer ahora? B sub AB nos está introduciendo otra variable que no tenemos cómo calcularla. Pero lo que vamos a hacer es lo siguiente, vamos a sumar estas dos ecuaciones. Y al sumarlas, B sub AB y menos B sub AB se van a anular. Entonces las sumamos, ¿y qué nos va a quedar? Una vez y 1, voy a tener 3 más 2, 5 veces y 2, voy a tener menos y 3, y menos 3 y 3, menos 4 veces y 3, este menos 10 pasa al otro lado, sin igual, positivo. Entonces al sumar estas dos ecuaciones desaparece el B sub AB. Entonces tengo un sistema de ecuaciones que no depende de las fuentes de corriente, ni depende de voltaje B sub AB. Ese es un avance. Ahora nos queda plantear la corriente, digamos la ecuación de la malla 3. Entonces la ecuación de la malla 3 va a ser menos 1 por I1, menos 3 por I2, y vamos a tener 3, 4, 5, 6 veces I3, igual a 0. Aquí. Entonces menos I1, menos 3 veces I2, más 6 veces I3, igual a 0. Esa es la ecuación de la malla 3. Pero hasta ahí tenemos dos ecuaciones y tenemos 3 incógnitas. Entonces, este sistema de 2 ecuaciones y 3 incógnitas no tiene solución. O, si ustedes quieren, tiene infinitas soluciones. Entonces, para resolver bien el problema, entonces vamos a echar mano a la rama en donde está la fuente de corriente. Fíjense que en esta rama, lo que hacíamos cuando calculábamos las corrientes en esta rama que eran comunes, ¿qué decíamos? Por ejemplo, una corriente que va por aquí, por esta resistencia de 3, en la dirección desde A hasta este otro nudo del lado derecho. Yo digo que la corriente I2 va en el mismo sentido, la corriente I3 va en sentido contrario. O sea, debe decir que esta corriente sería I2 menos I3. Bueno, ese mismo concepto lo aplicamos aquí, pero hacia abajo ahora. En la dirección de la fuente corriente. ¿Ya? Entonces, la dirección de la fuente corriente. Esta corriente va a ser I1 menos I2. ¿Ya? Pero no va a ser igual a 0, sino que va a ser igual a 5. Porque
Bueno, va a ser igual a la corriente. La corriente perdón, no es que sea igual a cero. Va a ser igual a la corriente de la rama. Pero la corriente de la rama ya está definida por la fuente de corriente de 5 amperes. ¿Ya? Repito, entonces, la corriente en esta rama va a ser I1 menos I2, porque I1 va en el mismo sentido, I2 va en el sentido contrario, pero como ya conocemos la corriente de esta rama, ¿ya? Y la corriente de esta rama es 5 amperes. Recuerden que la fuente fija la corriente en esta rama. Entonces, de ahí nace esta ecuación, I1 menos I2 igual 5. Entonces llego a tener las tres ecuaciones, tres incógnitas, porque aquí esto es más 0 veces I3, y puedo resolver entonces el sistema de ecuaciones. Bien, y entonces resolvemos el sistema de ecuaciones y ya podemos conocer las corrientes de rama. ¿Se entiende la idea? Sí, profe. Ya. Entonces, esa es la forma. Ahora, existe una técnica más general, que es más rápida incluso, cuando tenemos este caso de una fuente de corriente común entre dos mallas, que se denomina la supermalla. Vamos a echar mano a los super amigos. ¿Ya? Y la supermalla es más que una malla, es un camino. ¿Ya? Es un camino que se va a crear a partir de las dos mallas que tienen una fuente de corriente en común. ¿Ya? Tenemos nuestro ejercicio, tal cual como lo teníamos antes. Teníamos las tres corrientes de malla y vamos a crear la supermalla. Entonces la supermalla es este recorrido que considera la malla 1, porque en la malla 1 está la fuente, y la malla 2, porque en la malla 2 está la fuente que es común a las dos mallas. Entonces, pero lo que hacemos aquí es sacarle el quite, digamos, a la rama donde está la fuente corriente. Entonces, la supermalla hace eso. ¿Ya? Y entonces vamos a plantear una ecuación que vamos a hacer el recorrido por la supermalla y vamos a plantear la ecuación con los valores de las corrientes I1 y 2 respectivamente. Entonces vamos a tener aquí, fíjense, vamos a aplicar la ley de voltaje a la supermalla. Menos 10, ¿ya? Está menos 10. Después tengo una veces I1 menos I3, una veces I1 menos I3. Cuando llego a este nudo, no sigo por I1, sino que me cambio por la supermalla. Entonces sigo el recorrido que estaría por I2, digamos. ¿Ya? Entonces me voy a encontrar 3 veces I2 menos I3, 3 veces I2 menos I3, ¿ya? Porque seguí este recorrido ahora. 2 veces I2, 2 veces I2, sigo el recorrido, no vuelvo por aquí porque aquí está la fuente. ¿Ya? Y la idea es evitarla, es como si hubiésemos sacado esta rama. Entonces llego al punto de inicio igual a 0. Y si ordeno esto, y si ordeno eso, voy a tener que aquí. I1 más 5 veces I2 menos 4 veces I3 igual 10. Y esa ecuación es la misma que teníamos antes, en el caso anterior. Sí. Ahí, ¿me fijan? I1 más 5 veces I2 menos 4 y 3 igual 10. Entonces la supermalla nos llega al mismo resultado. Y establecemos la corriente de malla 3, que ya la sabemos. Una vez y 3 menos I1, 3 veces y 3 menos I2, 2 veces y 3, igual 0. Y además, como nos va a faltar nuevamente una ecuación, vamos a tener esas dos ecuaciones, entonces nos vamos a la rama que es común. Entonces vamos a tener I1 menos I2 igual a 5. Y volvemos a tener entonces el sistema de ecuaciones. Bien, entonces para calcular método de malla con fuentes de corriente, tenemos dos posibles soluciones. Una primera es que si la malla, la fuente de corriente es una rama común, podemos colocar B sub a B, o bien simplemente aplicamos la supermalla. La supermalla es un recorrido que le hace el quite a la rama donde está la fuente de corriente en estas dos mallas que son comunes. Ese es el método. Y después ya con esto, bueno, podemos calcular entonces las corrientes de malla, con las corrientes de malla tenemos las corrientes de rama y tenemos solucionado el problema. Ese es el método de mallas con fuentes de corriente. ¿Dudas, consultas? Todo bien por mi parte, bro. Ya. Entonces, veamos un ejercicio en donde están las dos condiciones.
una fuente corriente en una rama exterior, una fuente corriente en una malla común. Entonces, aquí podemos definir los dos terminales AB, si queremos resolverlo mediante el uso del beso AB, del voltaje beso AB, y planteamos esta ecuación de malla y esta ecuación de malla, o bien podemos plantear la ecuación de la supermalla que va por el contorno de estos dos mallas. Entonces ya sabemos que aquí planteamos I1, I2 y I3, ya sabemos que I1 vale 4 amperes, va en la misma dirección. Entonces, una fuente de 4 amperes hace que I1 sea 4 amperes, ya lo hemos visto, y en los nodos AB, aquí se va a cumplir que I2 menos I3 es igual a 5 amperes. I2 menos I3 es igual a 5 amperes, porque ya está definida la corriente de la rama esa. Y entonces nos faltaría plantear este sistema, esta ecuación de la supermalla. Entonces planteamos la ecuación de supermalla, ahí, y vamos a tener entonces R1, vamos a tener I2 menos I1 por R1, vamos a tener I3 menos I1 por R2, más I3 por R3, y este menos 10 igual a más 10. Entonces ahí tengo la ecuación de la supermalla. Con la ecuación de la supermalla, después se ordena, sé que I1 vale 4, que I3 menos I2 vale menos 5. Entonces puedo resolver el sistema de ecuaciones. Aquí se hizo reemplazo, pero perfectamente podemos resolver el sistema de ecuaciones con los datos que nos han dado. Entonces ahí tenemos la aplicación del método de malla con fuentes de corriente. Entonces, el resumen, vamos a decir entonces que tenemos un caso en que la fuente de corriente está en una rama externa, una rama exterior cualquiera. Entonces lo que hacemos ahí es que igualamos la corriente de malla a la corriente de la fuente, tomando en cuenta la dirección de la fuente. Idealmente aquí la corriente de malla se define en la misma dirección de la fuente de corriente. Como es arbitrario, no hay problema. Y el segundo caso es que tengamos una fuente de corriente común a dos mallas. Entonces tenemos dos alternativas. La primera, suponemos un voltaje peso AB entre los terminales de la fuente de corriente, básicamente en la rama donde está la fuente de corriente, no entre los terminales de la fuente, sino que en la rama donde está la fuente de corriente, y escribimos las ecuaciones de voltajes de Kirchhoff para las dos mallas y las sumamos. De esa manera, entonces eliminamos peso AB. La otra es hacer esto mismo, pero de una sola vez. ¿Y cómo lo hacemos eso? Creando una supermalla. Entonces la supermalla va a ir por la periferia de las dos mallas donde tienen la rama común con la fuente corriente y escribimos una sola ley de voltaje alrededor de esa supermalla. Y entonces vamos a tener dos ecuaciones, o nos va a faltar una ecuación, entonces la última ecuación, la que nos va a faltar, la sacamos de las corrientes de malla en términos de la fuente de corriente en la rama en la cual está la fuente de corriente. Y eso es todo. Ya, aquí hay un par de ejercicios. Si quieren, los pueden plantear el sistema de ecuaciones, por lo menos. Fíjense, en esta parte de acá, en este ejercicio de arriba, tenemos una fuente de corriente. Entonces, si bien es cierto, son tres mallas, lo que inicialmente me indicaría que van a haber tres ecuaciones y tres incógnitas. Pero como tenemos una fuente de corriente en una rama externa, entonces esto se va a reducir a dos ecuaciones y dos incógnitas. En este caso, tenemos inicialmente una, dos, tres, cuatro mallas, lo que indicaría que serían cuatro ecuaciones y cuatro incógnitas, pero nuevamente tenemos una fuente de corriente en una malla externa, se baja en uno el número de ecuaciones, el número de incógnitas, entonces vamos a tener tres ecuaciones y tres incógnitas. Pero además tenemos una fuente de corriente en una rama común, por lo tanto aquí podemos plantear supermalla. Por aquí supermalla, vamos a tener aquí una ecuación, otra ecuación de esta malla, y la tercera ecuación la sacamos de esta rama. Y ahí podemos resolver el ejercicio con tres ecuaciones y tres incógnitas. ¿Estamos? Si quieren, pueden plantear el sistema de ecuaciones, me lo van comentando. Puedo dejar aquí el chat.
Profesor, disculpe, ¿la clase cuándo la va a subir? Esta debería subirla hoy día, en la noche. Ya, muchas gracias. Algo me pasó con la grabación de una clase anterior. Profe, Sí, dígame. la de la semana pasada todavía no la sube. ¿La puede subir hoy día igual, por favor? Sí, parece que algo me pasó con esa grabación, Ya, porque no la gracias. encuentro bien, pero voy a buscar bien para subirla. Ya, Ya. gracias. Y les envié esta información a los correos. Estos apuntes se los envié a los correos. Si alguien quiere plantear las ecuaciones, las podemos comentar. O si tienen alguna duda. ¿Alguna ecuación que quieran compartir? O les indico cómo se calcula. Ya la está formulando, todavía no termina. Ah, ya, ok.
Ya la fórmula, todavía no la resuelto, pero si quieres digo la Ya, no la puedes colocar en el chat si quieres, ya, para verla. mejor cualquier. Y dos. Igual 5 amperes, ya, ok. Siete veces y 1, 4, 5, 6, 7 veces y 1, 4 y 3. Ya 4 y 3 es igual a menos 5. Ya tenemos 10, 15 y 5 por 2, 10. Todas las direcciones las hiciste aquí en sentido antihorario, ¿no es cierto? Sí, y uno, esa es la que está señalando ahora, la que dos Es es la de la derecha y correcto, abajo este el es tres. I1, I2 y este I3. Perfecto. Sí, Ya, y después tenés 4 y 1, menos 6, menos 5 y 2, ya, que es 5, que es 25, y tenemos aquí 6, 10, 15 y 3. Entonces aquí tenemos para acá en 25 y tenemos 25 y aquí tenemos menos 20. Ya, menos igual a 45. Ahora esto va así. Este es más y este es menos. Entonces, correcto. Bien, ahí estamos. El otro ejercicio es muy similar. Perdón. El otro ejercicio es muy similar. ¿Ya? En donde vamos a tener ahora 4 ecuaciones que se van a reducir a 3. Y con la malla, digamos, con la supermalla que tenemos. Ok, ¿alguna duda, alguna consulta? ¿Está ahí? todo bien por mi parte. Ya, con esto terminamos el método de malla. Ya, con esto terminamos el método de malla y lo que vamos a hacer ahora, vamos a pasar al método de nudos. El método de nudos. O sea, ya hemos visto todo esto, vimos el método de malla, ahora nos corresponde ver el método de nudos. Entonces, está muy cansado, ¿no? No, seguimos entonces. Mire, el Yo no método, tanto, sí, ya, puede sigamos seguir. sigamos con el método de nudos entonces. Si están muy cansados, me avisan y paramos.
Entonces, el método de nudo, al igual que en el caso del método de mallas, también tiene un procedimiento, tiene una forma. El método, a diferencia del método de mallas, el método de nudo es aplicable a cualquier tipo de circuito, sea plano o sea no plano. ¿Ya? Eso salva el problema que tiene el método de mallas, que solo es aplicable a circuitos planos. Este es aplicable a circuitos planos como no planos. Entonces, cuando usamos el método de nudo, lo que vamos a hacer es primero elegir un nudo de referencia. Este nudo de referencia, estamos hablando de nudos de interés, nudos eh, que toman 3 o más ramas. Esos son los nudos de referencia. Y puede ser cualquiera de los nudos que tengamos en el circuito. Se va a preferir, siempre, se va a preferir aquel que tenga una mayor cantidad de ramas. Si todos tienen la misma cantidad de ramas, por esto más que nada por una desviación de los eléctricos, que ubicamos el que está en la parte inferior del circuito, pero puede ser cualquiera. ¿Ya? Cualquier nudo es candidato, buen candidato a ser nudo de referencia. Cuando ya hemos elegido el nudo de referencia, entonces al resto de los nudos le agregamos una variable de voltaje, o sea, le vamos a llamar P1, P2, etc. ¿Ya? Los nodos de importancia, lo que decíamos antes, que son aquellos que poseen 3 o más ramas. Esos son los de importancia. Los otros no. Los que tienen dos ramas, esos no son de interés. Luego, en cada nudo, aplicamos la ley de corrientes de Kirchhoff, ¿ya? Excepto en el de la referencia. Es decir, corrientes que entran al nudo, la suma de las corrientes que entran al nudo igual a la suma de las corrientes que salen de ese nudo. ¿Ya? Y vamos a tener entonces una ecuación de corriente. Y lo que vamos a hacer después es que estas ecuaciones de corriente las vamos a escribir en función de los voltajes. ¿Ya? De los voltajes de nudo que definimos aquí en el punto 2. Y vamos a ver cómo se establecen esas relaciones, y después ordenamos un sistema de ecuaciones que, al igual que en el método nudo, aparece un sistema de ecuaciones y lo resolvemos. Ese es el método de nudo. Veamos cómo funciona. Pero lo voy a ocupar así. Entonces, en el circuito de la figura, calcular las corrientes de rama. ¿Por qué? Como esto, si yo tenía otro. Perdón. Creo que es de archivo. Pero es lo mismo. Así que estaba completando este archivo. Entonces, lo mismo procedimiento. Ya, partimos con esto. Entonces, tenemos aquí un circuito pequeñito. ¿Cuántos nudos de interés tenemos en este circuito? Recuerden, los nudos de interés son aquellos que reúnen 3 o más ramas. ¿7? No, de interés. Nudos de interés. No, este es un nudo, aquí, pero ese no es de interés porque tiene una entrada y una salida. En cambio, este sí es un nudo de interés, porque tiene 3 elementos. Esta rama y la de abajo. Ese es un nudo de interés. Este también es un nudo, pero tampoco es nudo de interés. ¿Ya? Y este de abajo también es nudo de interés, porque tiene 3 ramas. ¿Se fijan? Entonces tenemos aquí, en este caso, 2 nudos de interés. Este de acá arriba y este de aquí abajo. ¿Sí? Esos son los nudos que nos interesan. ¿Está claro eso? Bien, entonces definidos esos 2 nodos de referencia, fíjense que esos 2 nodos de interés, aquí arriba este nudo tiene 3 ramas, y aquí abajo este nudo tiene también 3 ramas. Entonces cualquiera de los dos es un buen candidato para hacer nudo de referencia. De hecho, los dos no hay ninguna diferencia entre elegir el nudo de arriba como nudo de referencia o el de abajo como nudo de referencia. ¿Ya? Yo digo, con una deformación nuestra, dejamos siempre el nudo de referencia el de abajo. Entonces vamos a elegir el de abajo como nudo de referencia, y para eso dibujamos así esto. Esto implica nudo de referencia o bien conexión a tierra. ¿Para qué? Para obligar este voltaje a ser 0. Por lo tanto, cualquier voltaje que yo mida, por ejemplo, desde este nudo, se mide respecto de este 0. ¿Ya? Entonces tengo una referencia de 0 y puedo saber los voltajes que hay en cada uno de los. Ok, eso es una primera cosa.
Entonces, si seguimos el método, dice que primero elegimos el nudo de referencia, ahí lo tenemos elegido. El segundo paso era al resto de los nudos, nudos de interés, en este caso uno solo, le colocamos un nombre de nudo. ¿Ya? Y aquí le vamos a colocar el nombre de nudo B1. ¿Ya? B1, ese va a ser el nombre que le vamos a poner a este nudo. ¿Ya? Y después vamos a definir las corrientes de ramas. Aquí tenemos 3 ramas, ¿no es cierto? Ramas de interés. Esta es una rama de interés, esta es otra rama de interés y esta es otra rama de interés. ¿Ya? Si bien es cierto, por definición, esta es una rama, pero la corriente que puedo circular por aquí sigue por acá, así que no me interesa distinguir 2 ramas, sino que hago una sola. ¿Ok? Entonces, a las ramas de interés le asigno una corriente de rama. Que ya hemos visto, al igual que en el caso de las corrientes del método de Maya, las corrientes de rama se definen en forma absolutamente arbitraria. Entonces aquí yo definí I1 entrando al nudo superior, I2 saliendo e I3 saliendo. Si alguien quiere hacerlo al revés, no hay ningún problema. Porque esto es absolutamente arbitrario. Nadie puede decir de que esto está malo, esta asignación está mal, porque es arbitraria. Entonces aquí tenemos la definición de las corrientes de rama. Trabajamos directamente con las corrientes de rama. Entonces ahora lo que vamos a hacer es vamos a plantar en el nodo B1 la ley de corrientes de Kirchhoff. ¿Qué dice la ley de corrientes de Kirchhoff en el nodo B1? Dice que la suma de las corrientes que entran en este nodo B1 tiene que ser igual a la suma de las corrientes que salen de este nodo. O sea, en este caso entra I1 y salen I2 e I3. Por lo tanto, la ecuación va a ser esta. I1 va a ser igual a I2 más I3. ¿Se fijan? La suma de las corrientes que entran al nodo, I1 en este caso, igual a la suma de las corrientes que salen del nodo, I2 más I3. ¿Ya? Entonces, esta es nuestra ecuación de corrientes. ¿Ok? Lo que vamos a hacer ahora es que estas corrientes, I1, I2 e I3, las vamos a escribir en función de B1. ¿Ya? Y vamos a tener una ecuación en función de B1. En este caso, hay una sola variable, B1, por lo tanto hay una sola ecuación. Y como decía el método, se aplica al nudo, a los nudos de interés, pero no al de referencia. Aquí no es necesario aplicar la ley de corrientes de Kirchhoff. Y por esa razón, porque como no lo aplicamos aquí, es porque nosotros buscamos aquel nodo de referencia como aquel que tenga más ramas, porque ahí nos ahorramos trabajo. Esa es la idea. Entonces, ahora vamos a aplicar, vamos a escribir las corrientes de rama I1, I2 e I3 en función de B1. ¿Ok? ¿Dudas hasta ahí? Si hubiésemos escogido el de abajo como B1, el Habría sido el de referencia. de arriba sería lo mismo, digamos, pero al revés, ¿o no? Claro, Ah, ya, perfecto. exactamente lo mismo. No es ningún problema. Ok, lo que vamos a hacer entonces ahora es escribir las corrientes en función de este voltaje B. Para eso vamos a partir con eso. Yo lo que voy a hacer es sacar la rama 1, ¿ya? La saqué, se fijan, la saqué del circuito y la voy a analizar sola. Entonces aquí ¿ya? Entonces para eso, fíjense que aquí yo saqué la rama, solamente esa rama, ¿ya? Me olvidé del resto del circuito, y aquí yo digo que tengo un circuito cerrado. No sé si ven que hay un circuito cerrado, probablemente no, ¿no es cierto? Ven un circuito abierto. Pero yo voy a seguir voy a hacer el siguiente truco. Voy a decir que este circuito está cerrado a través de una fuente ficticia, no existe esta fuente, que le voy a llamar B1, o sea, le voy a colocar el nombre de este nudo, en donde a esta fuente le voy a poner el positivo en el nudo que le da el nombre y el negativo lo voy a conectar a tierra, ¿no? Al nudo de referencia. Entonces, de esa manera ahora yo tengo ahora un circuito cerrado, ¿ya? Y lo cierro a través de esta fuente ficticia que se llama B1. ¿Ok? Entonces, como ahora tengo un circuito cerrado, puedo plantear una ecuación de voltajes
en este lazo. ¿Ya? Como ya es un lazo esto, entonces puedo eh, plantear entonces una ecuación. Entonces, ¿cómo sería la ecuación? Aquí, 10 veces I1 más B1 menos 5 llego al punto inicial igual 0. ¿Se fijan? Y entonces, como ya tengo esta ecuación, ahora puedo despejar I1 en función de B1. ¿Y cómo lo hacemos eso? Lo vamos a tener aquí. I1 va a ser este es menos 5 más 5, B1 pasa a menos B1 dividido por 10. Y esta es la ecuación que me indica el valor de la corriente I1 en función del voltaje B1. ¿Sí? Eso es lo que hacemos. ¿Está claro el procedimiento? Voy a hacer lo mismo con la rama central, donde tenía la corriente 2 aquí. ¿Se fijan? También aquí tengo un circuito cerrado. O sea, claramente aquí no parece cerrado, pero lo voy a cerrar a través de esta fuente que tiene que conectarse aquí. Se va a conectar aquí y se va a conectar acá. Con tema de dibujo no apareció la línea ahí. ¿Ok? Entonces, se conecta y tengo un circuito cerrado. Entonces, yo puedo plantear una ecuación siguiendo esta corriente I2. Entonces voy a tener 30 veces I2 más 15 menos B1 y llego al punto de inicio, todo eso igual a 0. ¿No? 30 veces I2 más 15 menos B1 igual a 0. ¿Me fijan? Y puedo entonces despejar I2 en función de B1. I2 en función de B1, entonces me queda I2 igual a B1 menos 15 dividido por 30. ¿Ok? Y voy a hacer lo mismo con la última rama, aquí. Aquí tengo la última rama y la corriente es esa. Así está definida. Uso los nombres y las direcciones de las corrientes que había definido antes. Y entonces cierro el circuito a través de esta fuente que se sigue llamando B1 porque me conecta al nodo B1. Por eso se sigue llamando B1. Entonces, voy a tener aquí, fíjense, 20 veces I3 más 40 veces I3 menos B1, se sigue ese recorrido, menos B1 igual 0. 20 veces I3 más 40 veces I3 menos B1 igual 0. Entonces puedo despejar I3 en función de B1. Entonces I3 va a ser B1 dividido por 20 más 40. Y ahí tengo entonces las tres ecuaciones, o las tres corrientes, I1, I2 e I3, en función del voltaje B1. Esa es la forma de trabajar el método. Entonces ahora lo que voy a hacer es, como ya conozco estas corrientes I1, I2 y 3 en función de B1, las voy a reemplazar aquí en el sistema de ecuaciones. O en la ecuación, en este caso, la única ecuación que tengo aquí. Entonces tengo que, si lo reemplazo I1, I2 y 3 aquí, y ordeno, inmediatamente, entonces fíjense, voy a tener aquí I1, voy a tener 5 menos B1 partido por 10, I2 voy a tener B1 menos 15 dividido por 30, y I3 voy a tener B1 dividido por 20 más 40. Entonces, si junto todos los B1 a un lado del signo igual, entonces voy a tener B1 dividido por 10, B1 dividido por 30 y B1 dividido por 20 más 40. Y el otro lado del signo igual, me va a quedar 5 dividido por 10, más 15 dividido por 30 y aquí no hay más. Entonces tengo la ecuación aquí. Y entonces aquí me queda simplemente calcular el valor de B1 para este caso. Y fíjense lo que tengo aquí. 1 partido por 10, 1 partido por 30, 1 dividido por 20 más 40. Esto es el inverso de las resistencias. ¿Se fijan? 1 partido por 10, 1 partido por 30 y 1 dividido por la suma de estos dos. ¿No? Recuerdan que los inversos de la resistencia se llaman conductancia, entonces aquí trabajamos con conductancia. ¿Por qué? Porque lo que tenemos aquí es corriente. B partido por R es corriente. Y esto es voltaje dividido por resistencia, o sea, es igualación de corriente tal como está aquí. ¿Se fijan? Entonces tenemos aquí digamos, solucionado el tema de B1. Yo no alcancé a calcularlo aquí, pero tengo solucionado el valor de B1, ya lo puedo conocer de aquí. Entonces, como lo conozco, entonces reemplazo ese valor que voy a tener aquí en las ecuaciones y voy a tener el valor de la corriente de rama 1, de la rama 2 y de la rama 3. Y he solucionado el problema. Ese es el método de nudos.
Consultas, dudas. Todo bien por mi parte, bro. Ya. Ya. Entonces, ese es el método nuevo. Vamos a ver otro ejercicio, pero ahora le vamos a agregar un poquito más de dificultad. Entonces, ahora, ¿cuántos nudos tenemos aquí? Nudos de interés, nudos relevantes. ¿Tiene frío? 4. ¿Cuántos nudos de interés? ¿Cuatro? Sí. Veamos. A ver, voy a tener este nudo de aquí, es un nudo relevante, porque tiene 3 ramas. Este nudo de aquí, que es un nudo relevante, tiene 3 ramas. Y este nudo de aquí abajo, que tiene 1, 2, 3, 4 ramas. Aquí no hay ningún elemento, por lo tanto, este todo es un nudo. ¿Ya? Entonces hay 3 nudos. 1, 2 y 3. Entonces, si bien es cierto, está este nudo, esos no son nudos relevantes. ¿Ya? Unen 2 elementos, así que no tienen ningún interés. ¿Sí? ¿Se entiende bien esa parte? Eso es clave, porque si no, que no hace un trabajo de más. Yo no entendí muy bien. ¿Cuál es el tercero? Aquí abajo, este, todo esto. Este es un solo conductor. No hay un elemento. Si hubiese un elemento aquí, digamos una resistencia aquí o una fuente, este sería un nodo y este sería un nodo distinto. Pero como no hay ningún elemento, este es un solo nodo. ¿Ya? Entonces, ese es un solo nodo, este es otro nodo y este es otro nodo. Entonces aquí tenemos 3 nodos relevantes. ¿Sí? Ahora sí. Ahí sí. Ya. Se entiende por qué este es un solo nodo, ¿cierto? Porque no hay ningún elemento aquí abajo. Entonces esto es como si yo tomara esto, un conductor, y lo aprieto firme y se van a unir estos 3, este alambre, ese alambre, ese alambre y ese alambre, se van a unir todos en un solo punto. Entonces ahí uno lo puede ver como un nodo. Ok, entonces el método ya nos dice que tenemos 3 nodos. ¿Cuál podría ser el mejor candidato a ser nudo de referencia? El tercero, el que dijo usted. El tercero, ¿no es cierto? El tercero porque tiene 1, 2, 3, 4 ramas. ¿Se fijan? Entonces nos conviene elegir este como nudo de referencia. Y a los otros 2 que nos sobran, entonces le colocamos nombre de nudo, B1 y B2. ¿Ya? Y ahora entonces ya definimos los nombres de los nodos, B1, B2, ya puede ser este B2, este de acá B1, da lo mismo. Y entonces ahora vamos a definir los sentidos y nombres de las corrientes de rama. ¿Ya? Aquí las tengo definidas. ¿Ya? Y 1 entrando al nodo, y 2 saliendo del nodo B1, y 3 saliendo del nodo B1. En el nodo B2 y 3 entra el nodo, y 4 sale, y 5 entra el nodo. ¿Ya? Nuevamente, esto es absolutamente arbitrario, ¿ya? Tanto en nombre como en dirección. ¿Ya? Ahí estamos. ¿Estamos bien hasta ahí? Entonces, como ya hemos definido las corrientes, vamos a plantear en cada uno de los nodos, tanto para B1 como para B2, la ley de corrientes de Kirchhoff. Aquí. Entonces, en el nodo B1, ¿cómo quedaría la ley de corrientes de Kirchhoff? ¿Y cómo quedaría en el nodo B2?
B1 sería I1 es igual a I2 menos I3. No, y 2 más. Recuerda que la suma de Ah, los ya, que sí, entran igual a la suma de las que salen. perfecto, ya. Y B2 sería No, I3 es igual a I4 menos I5. ya, o y 3 más y 5, las que entran, y 4 más y 5 igual a y 4. Y 3 más y 5 igual a y 4. La suma de las corrientes que entran al nodo igual a la suma de las corrientes que salen del nodo. Es la mejor forma de verlo. Aquí entra una sola y salen 2. Luego es I1 igual a I2 más I3. La suma de las que entran, que es una sola, igual a la suma de las que salen. En el caso de B2 entran 2 y sale 1. Entonces I4 igual a I3 más I5. Ahí. ¿Sí? La mejor forma de ver la corriente, perdón, la ley de corrientes de Kirchhoff, la mejor forma de verlo es tomar todas las corrientes que entran al nodo y sumarlas. Luego, igual, todas las corrientes que salen del nodo y sumarlas. Es la mejor forma de plantear la ley de corrientes de Kirchhoff. ¿Sí? ¿Está claro ahí? Sí, profe. Ya. Entonces, seguimos. Ahora lo que vamos a hacer, me quedo esto aquí, ya no importa. Aquí tengo entonces la rama, la primera rama, donde hay 1. Entonces aquí está la fuente ficticia que se llama B1. Entonces planteamos 2 veces I1 más B1. Fíjense, nos encontramos con el positivo de la fuente, seguimos el recorrido, nos encontramos con el negativo de la fuente de 10, llegamos al punto de inicio, igual 0. O sea, I1 igual 10 menos B1 dividido por 2. ¿Ya? 10 menos B1 dividido por 2, sacado de aquí. La malla 2, que era esta, una de las que estaban aquí en el medio. Entonces nuevamente aquí tenemos cerrado el circuito por aquí con una fuente que se llama B1. Entonces por eso aquí vamos a tener aquí 1 por I2, seguimos para arriba, nos encontramos con el menos B1, recuerden que esta es igual que esta, entonces esto mismo ya la conecto aquí, menos B1 igual 0, o sea I2 es igual a B1 partido por 1. Y voy a dejar en este caso este 1 para dar cuenta de que esta es una resistencia que es de 1 ohm, para que no aparezca que la corriente es igual a un voltaje, sino que la corriente es igual a una corriente, porque el tema es que la resistencia vale 1, para que no se pierda. Luego, la rama 3, que va a estar entre B1 y B2. ¿Ya? Aquí hay una fuente que se llama B1 y aquí hay otra fuente que se llama B2. ¿Se fijan? Entonces, como yo tengo ahí esas dos fuentes, por ahí cierro el circuito. Entonces tengo 4 veces I3, más me encuentro con el positivo de B2, sigo el recorrido y me encuentro con el negativo de B1. ¿Ya? Más B2 menos B1, llego al punto de inicio igual a 0. Y luego puedo calcular I3 en función de B1 y de B2. ¿Ya? Luego, para la corriente 4, que sería la otra rama hacia abajo, ¿ya? Tengo aquí la fuente, pero ahora la fuente es B2, ¿sí? Porque está conectada al nudo 2. Entonces, por eso siempre es importante que cuando yo haga esto, colocarle el nombre del nudo, para no confundir. ¿Ya? Entonces tengo B2, y aquí, entonces va I4, entonces voy a tener 5 veces I4, sigo por acá abajo, menos B2 igual a 0. Entonces I4 va a ser B2 dividido por 5. Y la última rama, que sería I5, entonces voy a tener el cierre por aquí. Entonces voy a tener, fíjense que me doy la vuelta por aquí. 3 veces I5 más B2 menos la fuente de 6, llego al punto de inicio, igual 0. Luego I5 es 6 menos B2 dividido por 3. Entonces ahí he escrito, igual que en el caso anterior, todas las corrientes de rama en función de ahora de los nodos B1 y B2. Aquí hay un B1 y aquí hay un B2, porque hay más de un nodo en este caso. Entonces con esos datos, ahora yo los reemplazo en las ecuaciones. Aquí tengo I1 igual a I2 más I3, que era lo que habíamos dicho antes, y 4 igual a I3 más I5, que es lo que habíamos dicho antes. Entonces ahora reemplazo aquí los valores de I1, I2, I3, I4 y 5 que calculamos antes, ¿ya? Que sería aquí. Ahí está reemplazado I1, I2, I3. Aquí estaría I4, I3 e I5.
reemplazado, y entonces ordeno ahora en función, fíjense que aquí tengo dos incógnitas, B1 y B2, dos variables, B1 y B2, en ambas ecuaciones. Entonces las ordeno, B1, fíjense, tengo 1 partido por 1, 1 partido por 2 y 1 partido por 4, tengo aquí, menos B2 dividido por 4 igual a 10 medios. Simplemente es como tomar este y llevarlo al otro lado sin igual y ordeno. Lo mismo hago con este caso. Aquí tomo el B2, o sea, esta ecuación para el otro lado y el B2 que esté negativo, por el otro lado sin igual, me quedan los 6 tercios. Entonces me quedaría menos B1 partido por 4, más B2, 1 partido por 5, 1 partido por 4 y 1 partido por 3. Igual a 6 tercios. Este es un sistema de ecuaciones, dos ecuaciones, dos incógnitas, que lo puedo meter en una calculadora y puedo sacar los valores de B1 y de B2. Entonces B1 y B2 están calculados aquí. Están calculados aquí, B1 y B2, y por lo tanto, entonces ya tengo los valores de B1 y de B2. Como tengo los valores de B1 y de B2, y conozco la relación, las corrientes de rama respecto a las ecuaciones, esta ecuación en función de B1 y B2, entonces puedo calcular los valores de las corrientes. Ahí. Y 1, y 2, y 3, y 4, y 5. Están calculados los valores, y con esos valores ya tengo resuelto el problema. Porque con eso ya puedo saber que, ¿cómo se llama? Tengo claro de que conozco las corrientes de rama, y con las corrientes de rama puedo conocer los voltajes en cada uno de los elementos, las potencias en cada uno de los elementos, y conozco el circuito. Ese es el método de nudos. ¿Ya? Tal vez un poquito más complejo que el método de mallas. Pero ahí usted en la prueba nos va a decir con qué método tenemos que calcular cada Claro, cosa, ¿sí? claro, claro. Uno a veces pone, calcule esto por el método de nudos, calcule esto otro por el método de malla. A veces pone resuelva, ¿no? Y cada uno define el método que quiera. ¿Ya? Hay personas a las cuales les gusta más el método de nudos, hay otros que les gusta más el método de malla. Cualquier método, el resultado es lo mismo. De hecho, ustedes pueden tomar todos los ejercicios que resolvimos en el método de malla y aplicar el método de nudo. Y el resultado tiene que ser exactamente igual. El resultado no depende del método. El resultado depende del ejercicio, ¿no? Del circuito. De eso depende. ¿Ok? Lo último, con esto vamos a terminar. Les voy a mostrar un circuito más complejo aquí, pero les voy a enseñar una receta para calcular esas corrientes y que no sea tan complicado como esto que hicimos aquí de sacar la rama, cerrar. Y eso complica y alarga el resultado del ejercicio. Entonces vamos a hacer lo siguiente, esto lo vamos a repetir en la próxima clase. Supongamos que tenemos este circuito. ¿Ya? Esta es la Tierra. Tengo un nodo B1, un nodo B2. Entonces claramente esta es la Tierra porque tenemos 1, 2, 3, 4. Faltó 1. Ahí está. 5, 6 ramas. 1, 2, 3, 4, 5, 6 ramas, ¿se fijan? Y acá tengo 1, 2, 3, 4 ramas, 1, 2, 3, 4 ramas. Por lo tanto, este es el mejor candidato a hacer la referencia. Aquí le puse tierra aquí. ¿Ya? Y los otros son B1 y B2. Además, se definieron aquí también inmediatamente las corrientes de rama. Y 1 en ese sentido, y 2 también, y 4 entrando, y 3 entrando. Fíjense que las 4 corrientes, y 1, y 2, y 3, y 4, están entrando a este nudo. Eso es perfectamente posible, ¿ya? Está permitido, porque estas corrientes en la definición de la dirección y los nombres es arbitrario. Entonces yo puedo perfectamente definirlas todas entrando a este nudo. ¿Qué voy a encontrar cuando lo calcule? Que alguna de estas corrientes, una o más, va a tener signo menos. Y eso va a significar entonces que las corrientes no entran al nudo, sino que, supongamos, esta salió negativa, la otra está positiva, esta no entra, sino que sale del nudo. Porque se tiene que cumplir la ley de corrientes de Kirchhoff. ¿Ya? Pero inicialmente, como no sé los resultados, entonces puede ser cualquiera. ¿Ok? ¿Estamos claros hasta ahí? Ya, entonces Perfecto. tengo aquí una fuente de 10, era más fácil dibujar el círculo que un par de líneas paralelas. Entonces, positivo arriba, positivo acá abajo y positivo hacia el lado derecho. Ya, y los otros son resistencias.
Entonces, lo que vamos a hacer es calcular esta corriente sin necesidad de sacar esta rama. ¿Ya? Entonces, yo considero que este nodo B1 tiene el positivo acá arriba, ¿no es cierto? Y el negativo aquí abajo en la Tierra. ¿Ya? Nos olvidamos del resto por ahora. Entonces digo, B1 impulsa, o recuerden que ¿cómo se llama? La convención es que las fuentes de voltaje, eh, la corriente sale por el positivo de la fuente de voltaje. Eso. Es decir, en este caso, esta fuente de voltaje de 10 volts, este es el lado positivo, la corriente sale de ahí hacia arriba. Esa es la convención. Por lo tanto, en el caso de B1, la corriente sale al otro lado, ¿no? Porque este es el lado positivo. Recuerden que el lado positivo es en el nodo, el lado negativo es en la Tierra. Entonces, aquí hay una regla mnemotécnica que dice lo siguiente. La corriente I1 va a ser igual al el voltaje que la impulsa en la dirección que yo la definí, o que fue definida, ese voltaje aparece positivo. El voltaje que impulsa a esta corriente que vaya en el sentido contrario va a aparecer negativo. Y después vamos a dividir por las sumas de las resistencias que tengan en toda la rama. A ver si me entendieron. En este caso de I1, entonces voy a tener 10 es positivo porque impulsa la corriente hacia arriba, tal como está aquí definida. Pero B1 va a ser negativo porque B1 va a tratar de que la corriente vaya en sentido contrario. ¿Se fijan? Como este es el positivo, va a querer que la corriente vaya para acá. Entonces, I1, bueno, eso me olvidé de eso, pero no importa. Entonces, I1 va a ser 10 veces menos B1 dividido por el total de la resistencia. O sea, voy a tener esta forma. 10 menos B1 dividido por 2. Ese es el valor que va a tomar I1. ¿Se fijan? ¿Se entendió? Fíjense el caso de I7. La corriente I7 se definió hacia la derecha, aquí, hacia el lado derecho. Circula en ese sentido. La fuente de 15 impulsa esa corriente en la misma dirección, porque recuerden que la corriente sale del lado positivo, hacia afuera de la fuente. B2 tiene el positivo aquí, luego va a impulsar por esta rama la corriente que vaya en la misma dirección, que está definida. Luego I7 va a ser 15 más B2 dividido por la resistencia que tenemos en el camino, en este caso es 7. B2 más 15 dividido por 7. ¿Sí? Esa es la regla. Después tengo calculado aquí I5. ¿Cómo sería I5 en este caso? A ver si se ha entendido. Fíjense que la fuente de 3, como tiene positivo acá abajo, va a impulsar a la corriente hacia abajo, en la dirección contraria a la que está definida aquí. Y la fuente B2 también va a impulsar a la corriente hacia abajo. Va a tratar de que la corriente vaya hacia abajo. ¿Sí? Por lo tanto, esta corriente I5 va a tener menos 3, menos B2, y dividido por la resistencia que hay en toda la rama. O sea, menos 3 menos B2 dividido por 5. ¿Se entiende la idea? ¿Cuánto vale I4? Fíjense que en el caso de I4, la fuente de 5, como tiene positivo acá arriba, trata de que la corriente vaya hacia arriba, o sea, en la misma dirección de I4. Pero B1, como tiene positivo acá arriba, trata de que la corriente venga en sentido contrario. Recuerden que el negativo está abajo. Entonces trata de que la corriente vaya hacia abajo. Entonces sería 5 menos B1 dividido por 4. 5 menos B1 dividido por 4. Y después tengo I2. Fíjense que I2 está hacia arriba, hacia el nudo. Como no hay fuentes, aquí fuentes de voltaje que impulsen la corriente hacia arriba,
La única fuente que tengo es esta fuente ficticia B1, pero este B1, en este nodo, que estaría aquí conectado, tratar de que la corriente vaya hacia abajo. Entonces va a ser menos B1 dividido por 3. Menos B1 por 3. Y por último, I6, fíjense que es B2, es lo que está aquí. B2 impulsa la corriente I6 hacia abajo. Luego I6 es más B2 dividido por 6. ¿Y por qué? Me falta I3. Más B2 dividido por... No alcanzan. No sé si alcanzan a ver aquí abajo. No, no se ve. No se ve, entonces lo vamos a dejar aquí. Ya, B2 dividido por 6. Ahí, B2 dividido por 6. Y en el caso de I3, tengo B2 y B1. Fíjense que lo voy a mostrar aquí. En el caso de I3, B2 impulsa la corriente I3 en la dirección que tiene, pero B1 la impulsa en sentido contrario. Entonces I3 va a ser B2 menos B1 dividido por 8. No es que sea infinito, sino que aquí el 8 me queda al revés. Me quedo botadito. Pero este es 8. No que sea una resistencia infinita. ¿Ok? Entonces, este método, esta regla mnemotécnica es mucho más fácil de que sacar la rama y todo eso. ¿Ya? Eso lo vamos a volver a repetir en la próxima clase. Pero este es el método de nudo. ¿Ya? Entonces, conocidos los valores de todas las corrientes, los reemplazo aquí en las dos ecuaciones. Fíjense que la ecuación del nodo 1 es la suma de todas las corrientes igual a 0, porque todas entran al nodo. Y 1, y 2, y 3, y 4, todas entran al nodo, luego igual a 0. Y en el nodo 2, I3 sale, I7 sale, I6 sale, y solo entra I5. Entonces I5 igual a I3 más I6 más I7. Reemplazo todos estos valores aquí, y voy a tener un sistema de ecuaciones en función de B1 y de B2. Porque estos están en función de B1 y de B2. Entonces se resuelve el sistema de ecuaciones, y voy a tener los valores de B1, de B2, y entonces puedo calcular las corrientes, todas las corrientes de rama. Y ahí tenemos aplicado el método de nudos. ¿Estamos? ¿Consultas? ¿Comentarios? ¿Hasta qué va a entrar en la prueba? Este es el método de nudo. Hasta esto. Sí, pero todavía nos falta un detalle más con el método. Así que la próxima semana nos ponemos de acuerdo con la fecha de la prueba. Si bien es cierto, está definida, pero prefiero que veamos todo el método de nudo. Dejemos una clase de ejercicios también. Este fin de semana no podemos, pero el otro fin de semana sí podemos hacer una clase de ejercicio el día viernes, no hay problema. Les voy a enviar una guía, creo que debo tener por ahí una guía de ejercicios. Se los voy a enviar a los correos para que también tengan ahí para practicar. Ok, jóvenes, Ya, pues, dudas, bacán, gracias. consultas, comentarios. Este método tiene un Profe, poquito más. Dígame. si tenemos como alguna consulta, ¿se la podemos enviar como al correo? Sí, sí, claro. Sí. Sí, Ya. sí, no hay problema. Gracias. Bien, lo dejamos hasta aquí por hoy día. Bueno, profe. Ya. Profe, ¿cómo se llama el canal de YouTube? Las clases del profe Mario se llaman. Ah, ya, gracias. Debo tener por ahí la dirección, pero a ver si lo tengo el link por aquí. No sé si lo tengo en alguna parte. Pero entiendo que así lo encuentro. A ver. No. Sí, ya lo encontré. Ah, lo encontraste ya. Perfecto. Ahí están todos los videos. De hecho, pueden ver los videos del otro curso. Hago esta misma asignatura para los chicos de ingeniería civil. Exactamente lo mismo, no hay diferencias en la asignatura. También les sirven ese video. Chao, profe. Ya, Esté bien. nos vemos. Listo. Que estén bien, pásenlo bien, cuídense. Chao, profe. Que tenga chao. buen Profe, que 18. tenga buen fin de... Gracias, Profe, igual. profe, Sí, dígame. al final la prueba es el otro miércoles, ¿no es cierto? No, la Eh, vamos a hacer el otro miércoles.
El otro miércoles vamos a terminar de ver método de nudos y la vamos a aplazar. Ah, ya, perfecto. ¿Ya? Gracias. El otro miércoles nos vamos a poner de acuerdo. Ya, chao, chao. Ya, chao, que lo pasen muy bien. Chao, profe. Chao, chao.